Bienvenidos al podcast de Iglesia Avivamiento Cristiano, donde te inspiramos, animamos y ayudamos a crecer en tu caminar con Dios. Aquí en Avivamiento Cristiano creemos en vivir la vida al máximo a través de la fe en Jesucristo. Cada episodio está diseñado para empoderarte con verdades bíblicas, consejos prácticos y testimonios de transformación. Ya sea que estés comenzando tu viaje o buscando profundizar, estamos aquí para caminar contigo. Prepárate para ser inspirado, desafiado y fortalecido en tu fe. Vamos a sumergirnos en el mensaje de hoy. Y no se entiende. Y como primer punto que vamos a hablar de esto, que Dios entiende porque Él lo ha vivido, Él lo ha sentido, Él lo ha experimentado. Hermano, nuestro Dios, recuerde que Él se humanó, Él tomó forma de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, y experimentó todo lo que nosotros podemos experimentar. El primer punto habla y dice: Jesús, hermano, pudo experimentar, pudo vivir lo que es el sufrimiento humano. Jesús, Él pudo, hermano, Él vivió esto, Él lo experimentó esto. Jesús experimentó lo que es el dolor humano. La palabra de Dios nos enseña y nos dice que Jesús fue menospreciado. ¿Alguna vez te han menospreciado, hermano? Que Jesús fue rechazado. Él experimentó el sufrimiento. Jesús, hermano, no solamente entiende nuestro dolor físico, Él entiende nuestro dolor emocional y nuestro dolor espiritual. Él lo entiende, hermano. Él puede entender cada cosa que nos está pasando a nosotros. Dios que ve nuestro dolor, Dios que mira y entiende, hermanos, de lo que estamos pasando. Hay una palabra hermosa para nosotros. 700 años antes del sacrificio de Jesús, Isaías profetizó entre el año 701 al 740. 40 años fue lo que Isaías profetizó al pueblo de Israel. Y se le dice al libro de Isaías el evangelio del Antiguo Testamento, porque Isaías tuvo la revelación de todo el sufrimiento de Jesús, de todo lo que Jesús hizo en la cruz. 700 años antes de que sucediera, este hombre pudo tener esa revelación, ¿verdad? Cuando tú lees ahí de Isaías, hijo de Amós, ese hombre pudo experimentar, hermano, esa visión y ver en el capítulo 53 de Isaías, del verso 3 al 5, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro y no lo apreciamos. Dice la palabra del Señor, hermano: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Lo tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido, hermano. Todo esto habla, ¿verdad? Isaías. Todo esto habla Isaías en una revelación que tuvo del sufrimiento de Jesucristo. Y del 6 sigue diciendo: todos nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó el pecado de todos nosotros sobre él, nuestras rebeliones, todo fue cargado por Jesús. Vamos ahí, Isaías 53, 3, hermano: despreciado y desechado entre los hombres. A veces pensamos que somos los únicos, hermano. Hay gente que dice: pero la injusticia no es justo. ¿Pero por qué? Pues ¿por qué no? Si Jesús lo pasó, ¿quiénes somos nosotros para no pasar cosas?
Pero en todo Dios tiene un plan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor, hermano? Que en todo sabemos que Dios tiene un plan y un propósito. En los planes de Dios, Jesús había dicho en muchas ocasiones a sus discípulos: yo voy conforme lo que está escrito de mí en las Escrituras. Y cuando les decía lo que tenía que pasar, como que no cabía en la cabeza de ellos. Y ese es el problema muchas veces de nosotros, como que no nos cabe en la cabeza que tenemos que sufrir, que tenemos que pasar cosas, y que dentro de todo eso está el plan de Dios y el propósito que Dios tiene. Esos planes que a veces son un misterio, que son, hermano, un secreto, que tiene una profundidad y que no los entendemos. Mi hija Zenet mencionaba, estuvimos en la célula y decía, ¿verdad?, que aunque no tendríamos que haber pasado por eso, pero eso sirvió para poder entender a otros, para poder no juzgar a otros, para poder ayudar a otros ahora, porque nosotros lo vivimos. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, lo que Jesús se identifica con nosotros en el dolor, en el sufrimiento, hermano. Es que aquí Jesús fue desechado, menospreciado, hermano, ¿verdad? Y dice aquí, dice: varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y no le estimamos. Sigue diciendo: él llevó nuestras enfermedades, ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como le digo, y usted lee en su casa y sigue diciendo: todos nos descarriamos, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Tenemos, hermano, alguien que puede entender lo que estamos pasando. Jesús pasó todo esto. Isaías lo pudo ver 700 años, y Jesús se lo dijo varias veces a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y padezca, y le van a azotar y lo van a crucificar, lo van a matar. Pedro dijo: Señor, en ninguna manera te acontezca eso, porque nosotros no queremos pasar por cosas difíciles. En ninguna manera. Ten compasión de ti mismo, decía. Ten compasión de ti mismo. ¿Cómo que te va a pasar todo esto? Y él decía: es que yo tengo que ir conforme a las Escrituras. Usted sabe que hay un libro que está escrito todo lo que nosotros tenemos que pasar, hermano, para poder cumplir el propósito y el plan de Dios. David pudo decir, ¿verdad?, todas las cosas están escritas en el libro, sin faltar ninguna de ellas. Dice que se va a abrir el libro donde están las obras en el día del juicio. A veces nos resistimos, a veces no queremos pasar. El segundo punto habla y dice, hermano, Jesús experimentó un dolor inimaginable. Un dolor que no se puede imaginar, hermano. En el Getsemaní, Jesús dice que él tuvo ahí, hermano, una angustia extrema. Jesús pudo experimentar esa angustia en su vida, hermano. Él experimentó lo que fue el dolor, lo que fue todo el rechazo. Lo estamos viendo, hermano. Dice, su oración refleja el sufrimiento de Jesús cuando dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y aquí hay algo muy grande, hermano, para nosotros. Jesús tenía que pasar por eso, y nosotros como hijos de Dios, Dios tiene un plan de nosotros y tenemos que pasar
por lo que tengamos que pasar, hermano, lo que Dios ha destinado. El problema es que a veces no entendemos que eso es necesario para que se cumpla el plan de Dios. Jesús mismo en su humanidad pudo sentir, hermano, lo que es lo difícil. Y aún en una oración, como dice la oración de Jesús en el Getsemaní, refleja lo que es el sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que Jesús invitó a sus discípulos a orar con él. Pero a veces dice que los ojos de los discípulos estaban cargados de sueño y se durmieron. Aún los de más confianza, Pedro, Jacobo y Juan, se le durmieron a Jesús. Porque hay veces que hay cosas que tenemos que pasar nosotros, hermano, que son muy personales. Y en esa, hermano, y antes de que a veces nos sucedan las cosas, ¿cómo podemos tener una batalla en la mente, una batalla tan fuerte espiritual, hermano, que en nosotros mismos? Que la palabra de Dios dice que Jesús oró lo mismo 3 veces y volvía y los veía dormidos y les decía: no habéis podido orar. Principalmente a Pedro: Pedro, no habéis podido orar conmigo ni siquiera 1 hora. El momento se estaba acercando, hermano. El momento que lo más difícil de su llamado, lo más difícil de nuestro llamado, a veces se llega, hermano. Y a veces no es cualquier cosa. Jesús en su humanidad le decía: Padre, si es posible. Pero ¿sabes qué? La flecha viene derecho, hermano. La flecha no nos va a sacar la vuelta. A veces queremos que nos sacara la vuelta, pero no. Esta era lo que Jesús le preguntaba a Dios: si es posible. Pero ¿cuál fue la respuesta? No es posible. A veces quisiéramos que no sucedieran estas cosas. A veces quisiéramos, como dijo Pedro, ninguna manera te acontezca. Pero sabes que cuando tú o yo no queremos pasar por donde Dios nos tiene que pasar, es el puro plan del diablo que no quiere que pasemos por ahí. Porque entonces no se va a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, lo que está escrito de nosotros. Y a veces es necesario tener que pasar. Jesús, por eso es importante ir a Dios cuando sintamos la batalla en nuestras vidas, hermano. Y a veces, hermano, podemos pedir ayuda, pero a veces qué bueno que nos puedan ayudar. Pero hay ciertas cosas que sí pueden, pero hay cosas que tenemos que pasar nosotros, hermano, con la ayuda de Dios solamente. Y tenemos que enfrentarnos. Y la batalla de Jesús, por eso dice que Jesús sintió, hermano, una agonía, sintió ahí, dice, hasta la muerte, decía él. No solamente sentía, hermano, el que desfallecía en esa oración ahí. Él decía: mi alma está triste hasta la muerte. Se angustió su alma, hermano, en un extremo. Él conoció lo que era el sufrimiento. Y por eso dice que la oración de Jesús lo puede, hermano, lo puede mostrar. Si es posible que pase de mí esta cosa. Ya había anunciado Jesús, es necesario que, pero cuando ya estaba el momento ahí, cuando estaba ya el momento, Judas estaba ya en camino junto con los que iban a prender a Jesús para crucificarlo. Y él estaba orando, hermano, pidiéndole a Dios si es posible. Derecha la flecha, dice. Viene derecho, hermano. El asunto es cómo respondemos nosotros, porque a veces no nos damos cuenta del orgullo que tenemos, porque no queremos someternos a Dios, de tener que pasar. Y a veces actuamos con enojo, con ira, actuamos, hermano, en rebeldía, actuamos, hermano, y le agarramos. Jesús no lo agarró con los que los crucificaron, porque ¿sabe por qué, hermano? Porque tenía que cumplirse. Y por eso Jesús pudo decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes qué? Ellos pensaban que Jesús era un engañador. Estaban convencidos que Jesús era un engañador, él era un falso. Y hay cosas que tienen que pasar en nuestras vidas. Y a veces los que están alrededor, sin darse cuenta, van a tener ellos que tener parte para que se cumpla en nosotros.
Por eso que la palabra de Dios nos enseña en Santiago, tener por sumo gozo, ¿cuando qué? Cuando os halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se trata, hermano, de pelear la buena batalla. Y a veces la buena batalla no es acuérdate que no es contra carne. A veces la agarramos contra aquel, a veces la agarramos es que me está haciendo esto, es que no te está haciendo nada. Es que Dios quiere tratar con nosotros. Por eso nuestra actitud ante los demás tiene que seguir siendo amable. Por eso la actitud ante los demás tiene que seguir siendo la correcta, la que Dios espera de nosotros. Pero nuestro orgullo no nos deja. Y nos sublevamos, ¿verdad? Con enojo, con rencor, con hermano, con ira a veces. Yo a veces mi esposa la veía muy seria. A veces decía, es que lo que te hacen a ti, me decía. Y le afectaba más a ella que a mí. Y yo decía, pues su actitud no es correcta. Dice, ¿por qué te enojas si no te están haciendo nada a ti? No, pero es que no me enojo, decía ella. Siento sentimiento, pero tu expresión, yo le decía, me parece como si estuvieras enojada. Y eso no está correcto. Pero Dios está trabajando con cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuántos podemos humillarnos? La Biblia nos dice, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Dios se va a resistirnos, hermano. O sea, va a rechazarnos. Dios mira de lejos a los altivos, pero Dios da gracia a los humildes. Y lo que nos conviene es humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Tomar una actitud de humildad, decir, Señor, yo paso por donde tú quieras, porque yo quiero que se haga tu voluntad. A veces hablamos y decimos cosas, ¿verdad? Yo pongo mi vida en tus manos, Señor, haz conmigo lo que tú quieras, y cantamos, ¿verdad? Pero cuando venga de verdad la cosa, como que no nos acordamos de lo que dijimos, como dijo Pedro. Yo no te voy a negar. Cuando viene la lucha, no nos acordamos de lo que hemos dicho. Yo paso por donde tú quieras. Yo le he dicho esto a Dios muchas veces. Yo paso por donde tú quieras, pero nomás ayúdame, Señor, ¿verdad? Porque yo sé, hermano, que sin Él no podemos. Vamos a actuar de una manera incorrecta. Vamos a responder de una manera que no es lo bueno para nosotros, porque no vamos a avanzar en el camino de Dios. Por eso los planes de Dios son tan grandes, y esto no lo puede entender una persona religiosa, hermano. Esto necesitamos una relación con Dios verdadera. Por eso digo, la respuesta de Dios a Jesús es simplemente, tienes que pasarlo. Si es posible que pase de mí esta copa. Jesús mencionó lo que dice Lucas, que fue tan fuerte la batalla de Jesús, que dice que Jesús, su sudor eran como gotas de sangre. Dice la palabra de Dios. A nosotros nos pasó algo con la hija mayor cuando era una adolescente. Le dio vómito y se esforzó demasiado y se llenó puros puntitos así de sangre. Y lo que nos dijeron fue que por el esfuerzo que hizo se rompieron los vasos capilares. Es un fenómeno que sucede cuando hay un esfuerzo, cuando hay una depresión, un estrés tan fuerte, cuando hay algo, hermano, y hay una lucha espiritual, porque el diablo no quiere. No, tú no tienes por qué sufrir, ¿por qué te van a hacer eso? ¿Por qué tienes que sufrir esto? ¿Y por qué tienes que pasar esto? A veces no creemos, hermano. Estoy escuchando muchos, es que no es justo. Es que ¿quién te dijo que vivíamos en un mundo justo? Vivimos en un mundo de dolor, de enfermedad, hermano, de injusticia y de muerte. Ese es el mundo. Por eso dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero no le saquen, dijo el Señor, ¿verdad? No teman, yo he vencido al mundo, y como yo vencí, ustedes también vencerán. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pablo era un hombre que tú dices pasó por muchas cosas, pero él dijo, le he rogado al Señor 3 veces que me quite este aguijón. A veces dicen, mi esposa es el aguijón.
A veces la esposa dice: mi esposo es el aguijón. O los padres dicen: estos son unos aguijones. Gloria a Dios. Digo, Dios está hablando de aquel lado, dijo. Pero en verdad, hermano, a veces la agarramos personal la cosa. Pablo, ¿sabes? Cuando Pablo agarra la onda, hermano, de que Dios no le iba a quitar eso, y todo tenía un plan. Pablo habla ya casi finales de 2 de Corintios, y Dios tenía un plan con él, hermano. ¿Por qué no le quería quitar? Pablo había tenido revelaciones, había ido al tercer cielo, vio cosas inefables que no les ha dado a los hombres expresar, dijo así. Y Dios le permitía ese aguijón para que pudiera entender que él era un débil, que era débil y que necesitaba depender del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Pero nosotros no queremos, hermano, pasar eso. Le he rogado al Señor que me lo quite 3 veces, pero ¿qué me ha dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, no te lo voy a quitar. Y él podía entender: me ha sido dado un mensajero, Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera por las revelaciones que el Señor me ha dado. Que aunque el Señor me ha dado revelaciones, pero eso no me autoriza a que yo me crezca, porque si no me voy a perder, y el Señor no quiere que me pierda. Y el Señor está tratando con nosotros. Pero si nosotros nos oponemos, como Pedro, simplemente le estamos, hermano, cediendo el terreno a Satanás. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esto es algo, hermano, que ¿cómo lo va a entender una persona, hermano, como antes que éramos religiosos? No se entiende si no hay una relación espiritual con el Señor. Estas son cosas, hermano, que dijo el Señor. Esas, ¿por qué les habla así? Porque para ellos no les es dado a conocer el misterio. Es un misterio que solamente lo podemos entender cuando Dios nos revela las cosas. Podemos entender estas cosas, hermano. Que como un dolor, como algo se está cumpliendo un plan de Dios, porque Dios está trabajando en todo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Y Jesús dijo: si yo no hago esto, pues ustedes, hermano, si Jesús no iba a la cruz, tú y yo jamás hubiéramos tenido esperanza. Tú y yo no podríamos salvarnos por nosotros mismos. Ese era el plan de Dios. A veces nosotros nomás nos vemos y nomás miramos nuestro sufrimiento y nuestro dolor, pero no sabemos por qué el Señor está tratando de esa manera. ¿A quién vamos a bendecir por lo que hemos pasado nosotros? Jesús, por lo que Él padeció, hermano, nos compró para nosotros salvación y vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Bendito sea su nombre para siempre. Pero la lucha no es cualquier cosa, hermano. Aquí se trata, dice la palabra de Dios, de valientes. Y que usted diga y yo decimos: no importa lo que venga, Señor, no me rajo y no me rajo y no me rajo, porque tú me vas a ayudar, porque tú vas a estar conmigo, porque tú no me vas a dejar. Y si alguien me entiende, eres tú, Señor. ¿Cuántos alaban el nombre precioso del Señor? Gloria a Dios. Esto es de lo que se trata. Esto no se trata de religión, se trata de una relación, se trata del reino de Dios, de pertenecer al reino. Y si no nacemos de nuevo, dijo el Señor, no puedes ver, no puedes entrar, no puedes entender de lo que se trata este asunto. ¿Cómo va a ser este locos entender esto? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo me voy a gozar? Porque hay luchas, porque hay pruebas. Pero cuando hay un entendimiento, es porque tú sabes que esas cosas son necesarias para obtener la corona de vida. Esta vida es pasajera, hermano. No vamos a sufrir para siempre, ¿verdad? Y dice Pablo: andan ahí con cositas, ahí que lloriqueando. Dice: ni han padecido hasta la muerte. ¿Cuántos han sido amenazados de muerte? Pues nadie, hermano, ¿verdad? Estamos aquí libres de venir al camino del Señor, de venir a acercarnos al Señor, de venir a adorar al Señor. Nadie se opone o nadie nos amenaza: si vas te mato, como a muchos de ellos les pasó.
que está en la palabra de Dios. Entonces, qué importante, hermano, cuando podamos entender y someternos a la voluntad de Dios. No sea como yo, sino como tú. A veces cuando nosotros nos resistimos a pasar por donde Dios quiere, es porque hay un orgullo en nosotros. Pero lo triste de esto, hermano, que todos pueden ver, y esto es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que me ha dicho a mí, usted cuando vea algo, pero a veces no aguantamos, hermano, porque no lo entendemos. Si se nos dice la verdad de nuestro error, no lo aguantamos, porque lo agarramos de una manera. Yo he podido hablar con personas y no aceptan. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Yo? Porque no lo puede ver. Se niega a que eso no es cierto. Por eso, ¿verdad? Pues es una verdad, hermano. Porque tú no lo puedes ver. El orgullo no nos deja ver, nos ciega, hermano. Nos ciega, nos ciega. No nos deja ver. El orgullo no nos deja ver lo que Dios puede ver, que necesita ser quitado de nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que nos sometamos a Dios y que resistamos al enemigo. Y dice, y huirá de vosotros. Y Dios da gracia a los humildes. Jesús fue un acto de humildad, hermano, en el dolor, el sufrimiento. Esa oración, Padre, si es posible, porque somos humanos. Le sacamos al dolor, le sacamos al sufrimiento, le sacamos a los problemas, le sacamos a tantas cosas, pero son necesarias, hermano. ¿O es en serio que le dijimos al Señor, aquí está mi vida? Y muchas veces cantamos, Señor, el alfarero. Cómo nos gusta ese canto. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el vaso soy. Toma mi vida, forma mi vida a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un solo ser. Y me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar, y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar. Qué tremendo, hermano. En ese proceso quiero tu alabanza en lugar de tu quejar. Cosas que dice este canto que a veces cuando lo estamos pasando no nos acordamos de que un día dijimos, mi vida está en tus manos. Pero es nuestro orgullo lo que no nos puede, hermano, hacer que podamos ver. Por eso lo más importante es someternos a Dios en humildad. Ir a Dios, Señor, si es posible, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí no se trata de mí, dice el canto, se trata de ti. ¿Qué es tu plan? ¿Qué es tu propósito? Y el amor de Dios, hermano, por eso es lo que la pregunta es, si Dios es bueno, ¿por qué permite tanto dolor? Pero Él conoce, Él experimentó eso, hermano, Él vivió eso, Él sintió eso. Vamos ahí, hermano. Mateo capítulo 26 del 36 al 46. Esta es la oración. Jesús se reunía con sus discípulos ahí en el Getsemaní. Nosotros estuvimos ahí en el 2001 cuando completamos 20 años de casado. Está una piedra ahí donde se piensa que es Jesús, donde estuvo orando. En esa piedra está el huerto de los olivos, el monte de los olivos ahí, hermano. Está el Getsemaní, el huerto del Getsemaní, y está esa piedra. Se piensa que ahí es donde Jesús estuvo orando. Todavía está esa piedra ahí donde Jesús estuvo con como gotas de sangre. Ahí estuvo orando Jesús. Y dice así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, o sea, a Pedro, a Jacobo y a Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Como decíamos, una angustia, Jesús experimentó una angustia hasta el extremo. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me da a entregar. Qué tremendo esto que está aquí, hermano. A veces, como decimos, ¿verdad? Es difícil. La gente que dice es que es difícil caminar con Dios, pero es más difícil caminar sin Él, porque dentro de lo que cabe, hermano, el sufrimiento, como quiera vamos a sufrir con Dios o sin Dios, pero el que con sufrimientos tiene un propósito. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque Dios está cumpliendo planes en nuestras vidas. Dios está, hermano, cumpliendo. Y fíjese aquí cómo lo que Jesús menciona aquí, hermano. Los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Jesús tenía que pasar por todo esto. Era una lucha, hermano, espiritual. Llegó un momento en esa lucha que Jesús estaba en oración. ¿Has peleado en oración, hermano, hasta sentir ya la tranquilidad y la paz ante la situación que estás viviendo? Si has salido de la oración y te sigues igual, porque la situación muchas veces no va a cambiar, pero tú eres el que vas a cambiar. Tu actitud va a cambiar. Tu respuesta que estabas dando va a cambiar a la situación. Eso es lo importante, de levantarnos de allí ya con la victoria. Jesús dijo: ya está resuelto. Llegó un momento en que Jesús dijo: ya no oro más. Está hecho. Jesús había vencido antes de ir a la cruz. No cuando estaba en la bronca, hermano, cuando ya estaba el problemón, ya cuando estaba, no, lo venció antes. Con una actitud: entiendo que es tu voluntad que tenga que pasar esto, Padre. Y lo más hermoso de todo esto, hermano, que Jesús se sometió a la voluntad del Padre. ¿Y sabes por qué hizo esto? Por amor a nosotros. Porque si Jesús no hubiera querido ir a la cruz, Jesús podía decir ahí: pues no quiero. Él le dijo: si es posible, ¿verdad? Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Era necesario, porque si no, tú y yo no podíamos ser salvos. Y tú no sabes, hermano, que ese sufrimiento que quizás tengas que pasar o yo tenga que pasar, cuánto va a bendecir a otros. Si nos resistimos, no podremos ser de bendición. Carlos mencionaba del grano. Hay una parte en la palabra que Pablo explica. Si el grano de trigo no muere, queda sin fruto. Y cuando lo entierran en la oscuridad, en la soledad, ahí en la tierra, ahí dura, en la tierra metido. Pero si el grano no entra en la tierra, hermano, a esa oscuridad, queda sin fruto. Y por eso era necesario que Jesús, el grano de trigo, pero si ese grano muere, por eso Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Se trata de morir al yo. La cruz, de eso se trata. No es lo que yo quiero, no es lo que yo pienso, no es lo que yo deseo. Aquí no se trata de mí, se trata de ti, Señor. Se trata de ti. Este asunto se trata de ti. Y aunque sea difícil, como dijo Jesús, si es posible,
Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi vida. Calcao que lo que me llegue a pasar, ¿qué tanto puede durar? Prácticamente nuestra vida dice que es como la flor, es un momento, es como el sueño, es como el pensamiento. Dice, va a pasar rápido, hermano. Y lo que tengamos que pasar, pasémoslo en el nombre del Señor. Recordemos que a Él nos entiende, Él sabe por lo que estamos pasando. Tercer punto, Jesús es nuestro sumo sacerdote y Él nos entiende. Dice Hebreos capítulo 4 verso 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Entonces Él puede entendernos. Vamos allá a Hebreos capítulo 4 verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús padeció, hermano. Él nos puede entender. Jesús fue a la cruz, Jesús fue al sufrimiento, Jesús fue al dolor, hermano. Jesús, Él nos entiende por lo que estemos pasando. Él ya lo pasó. Él lloró en la tumba de hermano de Jared. Mencionaba que desde niño cómo tuvo que huir José con él, porque le fue desechado, fue rechazado. Lo acecharon siempre, hermano. Él nos entiende por lo que estamos pasando. Él no está ajeno a lo que estamos pasando, hermano. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Un sumo sacerdote que fue tentado en todo, a nuestra semejanza, hermano. Él padeció todo lo que tú puedas padecer. Él nos entiende, no es ajeno a nuestro dolor. Y sabes una cosa, hermano, que no fue a la fuerza, no fue obligado, fue voluntariamente. Jesús en la cruz, Él dijo a Pilato, nadie me quita la vida, yo voluntariamente la pongo y cuando quiero la vuelvo a tomar. Le decía a Pilato, ¿no sabes que yo te puedo librar de la muerte? ¿O te puedo llevar a la muerte? Esto se trata de Dios, hermano. Jesús le dijo, ninguna potestad tienes sobre mí si no te fuera dada de arriba. Lo que tú decidas es porque el de arriba te lo está permitiendo. Cuando los apóstoles pensaban que se trataba de pelear, dijo, guarda tu espada. Pedro le cortó la oreja al siervo del sacerdote. Dijo el Señor, ¿tú piensas que si yo oraría, dijo Jesús, a mi Padre, no mandaría 12 legiones de ángeles? Un solo ángel lo que hacía, hermano. En el Antiguo Testamento morían 24,000, 70 y tantos mil. 12 legiones de ángeles me podría dar mi Padre. Pero entonces no se cumpliría la escritura. Yo voy conforme está escrito de mí. Hay cosas que tenemos que pasar, hermano. Y tenemos que ir a la bondad de Dios. Jesús padeció voluntariamente por amor a nosotros. Porque nos amó hasta la muerte. Y muerte de cruz, cruel. ¿Qué tanto hemos padecido, hermano? Que a veces nos andamos quejando. ¿Quieres reconocer la bondad de Dios? Yo quisiera, vamos a cantar ese canto, la bondad de Dios. Es un canto precioso. Es un canto que nos conforta. Es un canto, hermano, que nos ayuda a poder entender que no importa lo que estemos pasando, Dios siempre será bueno.
Y quizás en el momento no lo entendamos, no podamos comprender por qué, como lo que dice, ¿verdad? Porque si Dios es bueno, permite tanto dolor, tanto sufrimiento. Porque ese es el plan de Dios. Estamos en este mundo, hermano, y vamos de paso, somos peregrinos. Pero Jesús nos enseñó que no le tengamos temor al padecer en este mundo. Póngase de pie en esta hora. Yo quisiera que el que quiera venir y cantar, que quiera y reconocer, no sé por lo que tú estés pasando, hermano, pero quiero que vengamos y cantemos ante Dios, que confiamos en la bondad de Dios, que confiamos en que aunque yo no entienda a veces muchas cosas, pero lo que sí entiendo es que Dios es bueno, siempre es bueno, y lo que a mí me pase es porque Él lo permite y siempre lo va a permitir con un propósito. ¿Quieres pasar aquí a este altar y levantar tus manos al cielo y que cantemos la bondad de Dios? El que guste pasar. Gracias por sintonizar el podcast de Iglesia Avivamiento Cristiano. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado y acercado más a Dios. Recuerda, nuestro propósito es caminar juntos en este viaje de fe, creciendo, sirviendo y prosperando en Cristo. Asegúrate de suscribirte, compartir este episodio con alguien que necesite ánimo y mantente conectado con nosotros en todas nuestras plataformas sociales. Hasta la próxima. Sigue viviendo abundante en Cristo.